Estamos en rueda de prensa ya con el entrenador de Casa de Mon Zaragoza, Carlos Cantero. Buenas tardes. En primer lugar, una pequeña valoración o resumen de lo que ha sido el partido. Bueno, pues para mí dos partidos diferentes, la primera y la segunda parte, sobre todo en cuanto a intensidad defensiva y defensa 1 contra 1. Eso nos ha llevado a ataques más fáciles, a atacarte bien desde la defensa y bueno, contento por la victoria, hacernos grandes en casa y que la gente disfrute del partido. Vamos con preguntas. Carlos, felicidades, enhorabuena por la victoria. Gracias. Tenemos otra, la busca. Hay algunos datos que son excelentes. Tiros de 2, 60% contra 25. Puntos en la pintura, 18 para 6. La valoración, 72 contra 37. ¿Se va acercando el equipo a lo que tú pretendes, a donde pretendes llegar, a una velocidad razonable, lento, rápido? No, vamos en el proceso que tenemos que ir. Seguimos en esa regularidad. Ahora recuperamos otra jugadora. Eso indica que los entrenamientos hay que adaptarnos. Las jugadoras tienen que adaptarse a la nueva tiene que adaptarse a lo que viene, hablando de Aminata. Y eso implica no seguir un proceso normal o ideal de entrenamientos, de ejercicios, de planificación. Bueno, tenemos ahora los pilares y todo eso va a cambiar. Entonces, la idea es hacernos fuertes desde los obstáculos que tenemos que ir superando como equipo, pues hacernos fuertes y enfocarlo ahí. Me hablas de eso, que son nuestros puntos fuertes. De hecho, al descanso, para mí no había sido un buen partido, sin embargo, llevamos un 60 y pico % de 2, ¿vale? Pero sí que es cierto que me fijo en otros que son puntos débiles que donde tenemos que espabilar y reforzarnos. Quitar de sernos el peor de la liga, de los peores, sino meternos un poquito. Sabemos que no van a ser nunca nuestros puntos fuertes, pero sí mejorarlos. Rebote ofensivo, ¿vale? Hablamos de eso, son 17-5, porcentaje en tiro de 3. Llevamos 2 de 3 partidos bastante malos en tema de triples. Entonces, no somos malas, pero necesitamos meter en rebote. No somos flojas, pero necesitamos un trabajo de 5 jugadoras cerrando un rebote. Entonces, bueno, tenemos unos puntos fuertes que tenemos que ir potenciando y unos puntos débiles donde tenemos que reforzarnos. Carlos, un poco al margen de la victoria, que es importantísima, no cabe duda, pero desde el punto de vista del entrenador puramente, el partido os ha dado muchas cosas de aprendizaje para el equipo, ¿no? El tener que atacar contra zona. Bueno, ha habido situaciones que me imagino que desde tu punto de vista pueden ayudar al crecimiento del grupo. Sí, totalmente. Y lo que crece es al final, pues partidos que aunque sea la ventaja haya sido de 15 puntos, ha sido un partido duro y un partido difícil donde me alegro de ciertas cosas, me enfado por otras, jugadoras que crecen, jugadoras que a lo largo de un partido pues tienen un rendimiento diferente, jugadoras que en la primera rotación salen dormidas, segunda rotación hacen un trabajo estupendo y todo eso hace crecer y todo eso me gusta. Equipos que te plantean pues defensa zonal, defensa individual, y hablando por sobre todo del porcentaje de 3, vamos a tener, no me importa que me hagan zona. Entonces, bueno, simplemente hoy María ha estado bien, Zoe en un momento dado, entre María y Zoe han abierto esa defensa y luego hemos podido atacar ya con balones interiores. Faltas rigurosas de ataque que nos han pitado tanto a María como a Gempe, que no nos permitían ese juego de balones interiores con las ventajas que tenemos. Entonces, hay que proteger también desde el arbitraje un poco a las jugadoras grandes contra estos equipos. También lo vimos contra Leganés, cuando hacen tanto cambio y se quedan pequeñas contra grandes, hay que evitar faltas a las pequeñas también. No sé si hay algún problema físico o hay alguna decisión meramente táctica para que Ana Cruz no haya jugado el último cuarto. Sí, totalmente. Lo dije la semana pasada. No podemos depender de Cruz. Entonces, todos sabemos que es una jugadora estupenda, es una jugadora muy buena. Me alegro cuando rinde bien, pero si es una jugadora que arrastra problemas físicos que hay que tener controlados, que hay que llegar en las mejores condiciones pues en los partidos, que es una semana de 3 partidos y esto a estas jugadoras les afecta. No solo a Cruz, a María, a Gempe, que acaba de llegar. Entonces, es lo que he dicho en otras ruedas de prensa, que el estado físico de las jugadoras cambia, es un mundo de una jugadora a otra. Entonces tenemos que coger esa regularidad. Poco a poco con el tiempo, las de abajo se irán cogiendo las de arriba y a otras que durante todo el año es un trabajo constante de guardar la carga y controlar. Pero sí, más que una decisión más de nada física, que hoy no la he visto tan entrando en el partido, pero no, sabemos esto de Ana y no hay ningún problema. O sea, no es un tema táctico. Sí. De hecho, Lara venía a hacer un buen partido. Claro, Lara venía a hacer un gran partido y también ha jugado poco en el último cuarto porque justo es cuando María explota mejor contra zona, está mejor María que Lara. Bueno, sí, juego un poquito con el tema de las cargas, según la sensación la veo a la jugadora no en cancha. Tema defensivo había que parar 1 contra 1 y en la posición de Ana era complicada para ella también parar estos 1 contra 1 contra Nesbitt y Caldwell. Bueno, a eso se debe.
solo ya para terminar por mi parte, ¿cuándo esperáis la llegada de Aminata? Pues ya en breve, exacto. Yo creo que ya para esta semana la tenemos que entrenar, sí. Carlos, ¿qué sensaciones te ha dejado el tercer cuarto? Muy buenas. Hemos hecho un buen trabajo, hemos defendido bien los unos contra uno y hemos jugado ataques claros. Por fin hemos llegado a jugar en transiciones, que es lo que he incidido en el descanso. Hemos jugado bien las situaciones de dentro-fuera y contento. Muy buena sensación. Pues lo dejamos aquí. Gracias, Carlos. Buenas tardes. Desde niño el rojo es mi color. Básquet Zaragoza, contigo estoy, lucharé a tu lado.